Vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy, domingo, Mateo 23. Dice así: Jesús critica a los líderes religiosos. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan lo que les digan. ¿Ya vio? Practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Pero no sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Ya vio? Pues ellos no hacen lo que enseñan. Aquí es lo que estamos hablando, y ahorita fuera de cámaras. Ahorita les voy a explicar cómo inician los fariseos. Ahorita les voy a leer. Bueno, dice así, vamos a leer versículo 4. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Versículo 5. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí o maestros. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Aquí está atacando Jesús esa doctrina diabólica que está muy de moda, que es la paternidad espiritual, que usted le tiene que llamar papá, papito, padre a su líder espiritual. Usted no tiene que llamarme papá, yo no soy su papá. Usted tiene un padre terrenal que es su padre y usted tiene un padre espiritual que es el propio Dios. Y dice así, versículo 10, y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Versículo 13. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¡Qué ciegos son! Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran
por el templo, sino por Dios quien vive ahí. Dice, y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, ya vio, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen, vea versículo 28, por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir esto, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos, a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo. Entre el santuario y el altar, les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Palabras duras, pero son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Primero, quiero explicar un poco acerca de los fariseos. Dice, el origen de los fariseos se remonta a un periodo de crisis profunda en la historia judía, consolidándose como un movimiento de renovación espiritual y estricta observancia religiosa. Ellos aparecen aproximadamente entre los años 150 y 140 antes de Cristo, durante el periodo del Segundo Templo, después de la revuelta de los macabeos contra el imperio seleucida. Surgieron como respuesta a la influencia de la cultura griega, que amenazaba con disolver las tradiciones judías. Los fariseos se propusieron ser defensores de la Torá, la ley. Cuando surgen los fariseos, ellos no surgen como un grupo malo. Ellos surgen como un grupo que quería defender, porque cuando fue la guerra de los macabeos,
llegó la helenización. ¿Qué significa helenización? Era la cultura griega que quería meterse en la cultura judía. La cultura griega tenía y estaba compuesta por muchos dioses. Ellos adoraban muchos dioses. Tantos cuando usted se acuerda que cuando Pablo, él llega a esta ciudad de Atenas, él se sorprendió de la cantidad de ídolos que tenían. Incluso había un altar que decía al Dios desconocido. ¿Se acuerda? Entonces, los fariseos, cuando surgen en el año 150, 140 antes de Cristo, ellos se propusieron a seguir manteniendo la cultura judía limpia. O sea, dijeron, aquí no vamos a aceptar las tradiciones griegas. No todos los fariseos eran malos, porque vemos a José de Arimatea, vemos a Nicodemo, y también Pablo era un fariseo. Él lo habla en el libro de Filipenses. Ahora, si usted ve, aquí Jesús empieza a hablar y le dice en el versículo 2, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley. Y me llama la atención que en el versículo 3 dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. O sea, ellos enseñaban bien la palabra de Dios. Pero había un problema y ese es el tema que hoy voy a hablar, la hipocresía. Como les decía antes de transmitir, según estudios en Latinoamérica, el cristianismo se ha mantenido. El cristianismo, las cifras de cristianos se han mantenido. El catolicismo ha disminuido. Cada vez hay menos católicos. Las iglesias católicas cada vez están más vacías, pero lo que ha crecido es el número de personas que no se congregan en ningún lugar. ¿Y sabe por qué? Porque hay algo aquí que Jesús nos está enseñando a todos nosotros y es una advertencia, es el no ser hipócrita. Los fariseos, ellos eran muy celosos de la ley. Ellos diezmaban. Y vea que Jesús no dice que está prohibido y que es malo dar el diezmo, como muchas iglesias hoy en día enseñan. Jesús en ningún momento dice que dar el diezmo es pecado. De hecho, se han escrito libros y ha habido un gran debate hoy en día en el medio cristiano donde hay los defensores del diezmo. O sea, muchos dicen, no, ya no estamos obligados a dar el diezmo. ¿Qué representaba el diezmo? Para quien no sabe, el diezmo representaba el dar a Dios 1/10 de todo lo que la gente ganaba, sus cosechas, sus animales. La gente, ella daba el 10% de todo lo que ella percibía, porque representaba que ese 10% le pertenecía a Dios. Y muchos han dicho, ya en el Nuevo Testamento ya no estamos obligados a dar el diezmo. De hecho, hay iglesias que dicen, no, hermano, usted no tiene que dar el diezmo. Yo le digo una cosa, yo sigo apartando mi diezmo. Así, esa gente pueda sacar libros y pueda decir que está muy estudiado, yo sigo apartando mi diezmo. ¿Y sabe por qué? Porque muchos dicen, es que el diezmo era bajo la ley. Sí, pero el diezmo representaba una cosa, representaba gratitud hacia Dios. Si tú no quieres dar un 10% para Dios, entonces representa y simboliza que para ti Dios no es nada, no significa nada. Tú no consideras que todo lo que llega a tus manos proviene de Dios. Tú no crees que todo lo que tú tienes es Dios el que te lo ha prestado. Debemos entender una cosa, nosotros solo somos administradores en este mundo. ¿Cuándo vamos a entender que desnudos venimos, desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos estaremos el día que nos toque partir de este mundo? La ropa que usted le ponga, ni siquiera usted la va a escoger. Y esa ropa ni siquiera usted se la va a llevar. Esa ropa se va a podrir ahí junto con su caja de muerto, junto con su cuerpo que será comido por los gusanos.
todo lo que yo tengo proviene de Dios. Y cuando yo doy mi diezmo, yo le estoy reconociendo. Aparte de que estoy dándole a Dios para su obra, yo estoy reconociendo que todo proviene de Él. Lo que debemos entender una cosa, lo que ahora en el Nuevo Testamento ya no se nos limita a un 10%. Antes era el 10%. Ahora Dios dice, mira, y hay gente que yo conozco que han dado el 20, el 30, el 40, el 50% de sus ganancias para Dios. Hay empresarios que dan tanto que incluso yo he sabido de casos de personas que dan el 90% para Dios y dice, yo vivo con el 10%, porque todo es de Él. Cantamos hace un rato, todo es tuyo, autor de la creación, pero cuando se trate de dar algo, ay no, eso es mío. Eso es mío. ¿Cómo yo voy a darle al pastor? ¿Cómo yo voy a darle a la iglesia? ¿Cómo yo voy a mantener? Mire, usted no tiene nada. Todo lo que usted tiene es prestado. Dios tiene que quedar claro. Los fariseos, ellos se preocupaban en obedecer todas las leyes, todas las fiestas, todo. Pero había una cosa que abundaba en ellos y era la hipocresía. Y por eso Jesús dice bien claro, hagan todo lo que les digan. O sea, ellos enseñan la palabra de Dios, pero cuídense de no ser, dice, pero no sigan su ejemplo. Y aquí ese es el tema que hoy quiero hablar. La gente de afuera podría seguir nuestro ejemplo. Nosotros podemos decir que estamos dando un buen ejemplo como cristianos. Usted puede decir, desde que yo me convertí a Jesús, desde que yo conozco el verdadero evangelio, ahora yo puedo decir que he dado un buen ejemplo. Por eso esta frase que yo escuchaba, que decía que el cristianismo se ha mantenido, el catolicismo ha disminuido, pero la gente que se congrega cada vez es más, para mí ese es algo alarmante. Y eso es señal de que nosotros estamos siendo muchas veces hipócritas. La palabra hipócrita, el significado viene del griego que significa actuar. La palabra hipocresía, ella surge en Grecia, en los actores. En aquel entonces se ponían una máscara, usted ha visto una que está con una sonrisa y otra que está triste con unas lágrimas. Los actores usaban esas máscaras para actuar. Y entonces aquí usted ve que el hipócrita es aquel que aparenta ser una cosa, pero en realidad es otra cosa. Y Jesús está siendo muy duro y él dice, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, qué aflicción les espera a ustedes hipócritas. Él no estaba condenando lo que ellos enseñaban, porque ellos enseñaban muy bien, incluso ellos dicen, ellos son los intérpretes oficiales, o sea, ellos se sabían muy bien la Biblia y ellos, acuérdense que surgieron para defender la verdad. Ellos estaban, cada herejía, cada cosa que salía, ellos decían, no, es que eso no está escrito en la ley de Moisés. Ellos trataban de defender la verdad, pero hay algo que ellos no se ven cuidado y era que ellos no estaban viviendo lo que ellos habían enseñado. Y le digo una cosa, que nosotros no tenemos, y más bien tenemos que tener mucho cuidado de no tornarnos unos hipócritas modernos. Muchas veces nos escandalizamos de los pecados ajenos. Muchas veces nos escandalizamos de la gente que hace. Yo he visto personas que es así. Cuando alguien cae, cuando alguien se sabe que cometió un error, la gente se espanta, se escandaliza. Pero en el fondo ellos harían lo mismo. Por eso Jesús aquí dice, creo que es el versículo 28, si no me equivoco. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno.
Ellos aparentaban ser santos. Se cree que y ellos cargaban una cajita aquí en la frente donde traían versículos bíblicos, porque en Deuteronomio 6 se nos dice, y ellos malinterpretaban ese pasaje de Deuteronomio 6 que dice, átalas a tu mano y en tu frente. Y ellos pensaban que ellos hacían unas cajas grandes donde traían muchos versículos y se ataban también en el brazo, ya sea que se ataban en el brazo o en la frente, cajas con versículos bíblicos. Mire, muchas veces la persona, a mí me ha tocado gente, una vez me acuerdo mucho, ya casi igual eso se va perdiendo, pero mucha gente que iba con su Biblia bajo el brazo en la calle. Me ha tocado 2 o 3 ocasiones en el avión, gente que se sube y lo primero que hace es abre su Biblia y ni la viene leyendo, pero para que todos vean. ¡Wow! Mira, ahí va un predicador, un cristiano. El avión no es lugar para leer la Biblia. La Biblia es como se tiene que leer a solas. La Biblia se tiene que leer en silencio. La Biblia se tiene que leer cuando no haya ruido. Mucha gente, yo a veces paso y en el tianguis, en el metro, están leyendo su Biblia. No te puedes concentrar. No puedes estar trabajando y leyendo la Biblia al mismo tiempo, porque si atiendes un puesto, ya te van a interrumpir. Esa es gente que quiere aparentar. Aquí Jesús lo que dice una cosa es, y Jesús dijo, todo lo que les dice, háganlo, porque ellos dicen la verdad, pero hay un problema. Y ese es el grande problema de la humanidad, es la hipocresía. Cuidémonos nosotros, porque el nombre, de hecho, el nombre es interesante. El nombre de los fariseos viene del arameo parash, que significa separado o apartado. Los separados, los que se apartan para no contaminarse. O sea, ellos decían, yo, como sé tanto la Biblia, conozco tanto la Biblia, pero ellos no vivían a solas, tenían otra vida. Y es lo que Jesús nos está enseñando a nosotros. Por eso, Jesús no condenó las enseñanzas de los fariseos, sino el hecho de que eran hipócritas. O sea, aquí Jesús no está diciendo, mira, ellos de hecho no eran una secta. A diferencia hoy en día nosotros de los testigos de Jehová que sí son una secta, de la luz del mundo que sí es una secta, de Pare de Sufrir que sí es una secta, sí condenamos nosotros y sí exponemos públicamente a ellos porque decimos no enseñan verdaderamente la palabra de Dios. Aquí no estamos hablando de una iglesia que no enseñara la Biblia. Ellos enseñaban muy bien la palabra de Dios. Entonces, lo que Jesús nos enseña es que usted puede conocer muy bien la Biblia y estar en una iglesia donde se enseña muy bien la Biblia, pero usted no estar viviendo la Biblia. Y eso la Biblia se le llama, y Jesús le habla, hipocresía. Eso es la hipocresía. Aquí en Mateo 5, ahí mismo en Mateo 5, déjeme buscar Mateo 5. Mateo 5. Por eso cuando yo veía esas estadísticas, yo decía, qué gran aflicción nos tocará a nosotros. Porque los fariseos, ellos evangelizaban, ellos convertían a los prosélitos. Prosélitos era alguien que no era judío. Y ellos hacían de todo para convertirlos, pero cuando los convertían, ya les enseñaban y les ponían una carga que en ellos mismos aguantaban. O sea, ellos se espantaban. Es como si alguien llegara hoy en día y me dijera, oye, mira, yo caí en pecado y yo me espanto. Ay, no, estás en pecado y te corro de la iglesia. Cuando el deber verdadero es a esa persona orar por ella. No espantarnos, no escandalizarnos cuando alguien nos confiesa sus pecados. Incluso dice la Biblia en Santiago,
confesaos vuestras ofensas unos a otros y no contarlo como premio, sino contar como ayúdame. Mire, yo tengo esta debilidad. Yo les decía que en la iglesia de donde yo vengo, ahí tú no podías contar nada porque automáticamente tú ya estabas endemoniado. Tú no podías llegar con el pastor y decir, pastor, mira, es que yo estoy pasando una lucha, yo estoy pasando una tentación, porque automáticamente ya te veían como caído, como endemoniado. O sea, ahí en la hipocresía, el fariseísmo. O sea, yo puedo decir abiertamente que toda en esa iglesia son fariseos hipócritas, porque ellos se espantan cuando alguien comete un error, pero a escondidas ellos hacen cosas peores. Aquí en Mateo 5:19 dice así: entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece a las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. Aquí Jesús no está diciendo que ellos estaban mal, como les vuelvo a repetir. No está diciendo Jesús, mira, no les hagan caso porque ellos no enseñan la verdad. No, Jesús les está diciendo, ellos enseñan muy bien. Y es algo que usted y yo tenemos que cuidarnos. Tal vez nosotros sí conozcamos muy bien la palabra de Dios, sí sepamos bien la palabra de Dios, pero algo que tenemos que cuidarnos es de no ser hipócritas, de no ser como ellos que por fuera aparentaban. Ellos llevaban su caja aquí en la frente, en el brazo. Ellos tenían, como hoy en día los católicos, su rosario. Ve que cada bolita del rosario representa una Ave María, un Padre Nuestro, algo así. No, desconozco, nunca fui católico, gracias a Dios. Y ellos a sus túnicas les hacían bordes largos, que ellos era para orar. O sea, ellos decían, wow, mira cuánta santidad, mira, su cajita está bien grande. O sea, ellos buscaban aparentar, llamar la atención de los demás, sentarse en los primeros bancos. Ellos que les gustaba que les llamaran maestros. Ellos eran muy fieles en los diezmos, en las ofrendas. Pero dice Jesús, dijo, no, es que a solas ellos son otras personas y eso se considera hipocresía. Nosotros tenemos que ser de una sola pieza. Tenemos que ser íntegros delante de Dios. Cuando Dios le dice a Satanás en el libro de Job, capítulo 1, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él, varón recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí es interesante que no es Job el que dice esas palabras. Aquí es Dios el que está diciendo esas palabras. Y le digo una cosa, Dios no tiene un concepto de nosotros, Él tiene un diagnóstico. Las 7 cartas del Apocalipsis, en Apocalipsis 1, 2 y 3, usted ve que ellos dicen, y Dios le dice, tú dices, yo soy rico, pero yo te digo que eres pobre. Tú dices que eres así, pero yo te estoy diciendo que eres así. Y sabe que aquí lo que más me asombra, lo que más me impacta es que nosotros podemos engañar a todo el mundo. Podemos engañar a todas las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Y por eso Dios nos está diciendo que nos cuidemos de la hipocresía de los fariseos. Cuidémonos de no ser hipócritas también nosotros. Hay personas que ellas aparentan que son muy amables. Hay gente que yo a veces que son muy buena gente, muy cariñosas, cuando en la verdad son hipócritas. Nosotros tenemos que ser de una sola pieza.
adentro y afuera. Que no seamos nosotros los causantes de los tropiezos de otras personas. Como ya les he contado muchos casos, uno de ellos es, una vez me presenta una persona a su líder espiritual. Él dice, él en la iglesia donde voy, él es el encargado de cuidarme, él está al pendiente de mí, y ha sido una bendición y no sé qué, y lo elogió mucho. Yo lo conocí a esa persona de vista, y un día yo estaba ahí donde él estaba y escucho que alguien atrás de mí estaba hablando un montón de groserías. Cuando yo volteo, era este líder de esa persona. O sea, él era un hipócrita. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos convertido también en hipócritas? Quería leerles en Éxodo 34, cuando Moisés dice la palabra de Dios, que Moisés sube al monte Sinaí, él bajó y su rostro resplandecía, su rostro brillaba. Y dice en la Biblia que él empezó a usar un velo, porque el rostro de él brillaba tanto. Pero dice las escrituras que ese brillo fue disminuyendo. Y lo que hizo Moisés, él seguía usando el velo, aunque ya no brillaba su rostro. ¿Por qué? Porque él también cayó en la hipocresía. El apóstol Pablo reprende a Pedro. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué lo reprendió? Porque dijo, te estás comportando como hipócrita. Porque cuando nadie veía a Pedro, Pedro se iba a echar sus tacos de carnitas, ¿verdad? Cuando nadie veía a Pedro, Pedro iba a jugar, a platicar, convivía con los que no eran con los que no eran judíos. Pero cuando estaban los demás hermanos, Pedro ya no les hablaba. Pedro ya no platicaba con ellos. Y dice la Biblia que Pablo lo reprendió severamente y le dijo que se comportaba como los hipócritas. Todos nosotros algún día hemos sido hipócritas. Todos los días, alguna vez en nuestra vida, hemos fingido ser lo que no somos. Aquí lo que se nos está enseñando a nosotros es que seamos sinceros. Muchos pastores, muchos cristianos aparentan una super santidad. Los ves, ¿verdad? Dices, wow, ese hombre es súper santo. Ese hombre nunca hace nada malo. Y se espantan, y hay cristianos que son así, se escandalizan cuando alguien cae. Pero todos sabemos, y yo le digo una cosa, cuando usted sepa que alguien cae, cuando usted vea a un cristiano que caiga, no diga, ay, yo nunca haría eso, porque usted y yo sabemos que solo por la misericordia de Dios no nos comportamos igual que ellos. Muchas personas, ellas entienden o ellas piensan, ¿no?, que el cristianismo es así, pero no, tenemos que cuidarnos. Y aquí, por eso yo quería compartirles eso, porque es algo alarmante para nosotros, para mí. ¿Por qué el cristianismo no ha crecido ni ha disminuido? El catolicismo ha bajado, pero los que no se congregan son cada vez más. Primero, por la hipocresía. Y segundo, no usemos como excusa la hipocresía para no congregarnos. Ay, ya no voy porque está lleno de hipócritas. Como un día decía una persona, ay, es que yo ya no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Le digo, no te preocupes, ahí hay un lugar para otro más. Ahí hay un asiento para ti porque tú también lo eres. Todos, o sea, aquí a lo que yo quiero que usted entienda, que todos en algún momento hemos fingido algo que no somos. Hemos hablado algo que no somos, hemos dicho algo que no somos para que los demás nos admiren, para que los demás nos aplaudan, para ser el centro de atención de los demás. Y por eso Jesús dijo, guárdense de eso. O sea, ustedes no lo hagan. Ustedes sean el mismo adentro y afuera. Aquí algo que también nos tiene que llevar a nosotros a considerar es cuidar nuestro testimonio. Cuidar nuestro ejemplo en donde quiera que estemos. A veces nosotros no sabemos, pero hay personas que nos están viendo. Como el caso de este señor, él ni por aquí le pasa
que yo lo estaba escuchando. Más bien él no se acordó de mí, porque a mí me lo presentaron y él nunca se acordó. ¿Y cuántas veces nos ha pasado así? Me dice un día una persona, dice que él, dice, se sube, él trabaja en Uber. Dice, siempre voy escuchando música. Dice, no música mala, dice, pero el radio. Y en eso se sube y dice, yo dije una grosería. Y hubo un muchacho y me dice, oiga, usted se me hace conocido. Y él se queda así y dice, ¿qué usted no es el que sale en la radio? Que comparte mensajes cristianos. Dice, qué pena me dio. ¿Ya vio? Tenemos nosotros que cuidarnos. Tenemos nosotros que cuidar mucho nuestro testimonio. Yo sé que a veces la gente nos hace enojar. Yo sé que a veces la gente nos saca de nuestras casillas, porque eso pasa en todos lados, pero tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidarnos. Ya decía un pastor, ya hay demasiados hipócritas en este mundo. Ya hay demasiados hipócritas en las iglesias. Ya no cabe uno más. Así que tú no seas uno de esos más. Sea el mismo en su casa, en la iglesia, en su trabajo. Pídale a Dios, diga, Señor, yo no quiero ser una persona en la iglesia, yo no quiero aparentar algo que yo no soy, yo no quiero que todos digan, ay, mira la iglesia, cuánta santidad, ay, ese hermano cómo era de bonito, esa hermana, mira, es la que más ayuda, la que más sirve. Yo me acuerdo que había una señora que le gustaba siempre hablar al final, decir, ay, pastor, a mí me decía, ¿le puede hablar al pastor? Es que se me olvidó entregar mi sobre de diezmo. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Porque su diezmo era considerable. Y ella quería que el pastor viera que era ella la que estaba dando el diezmo. Yo no sé lo que usted da. Una de las razones por las que yo no mando a que usted ponga su nombre en el sobre, porque a mí no me interesa, es entre usted y Dios. Yo le podía preguntar como Pedro le preguntó a Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que llega y van a dar la ofrenda y le dice, oye, esta es la ofrenda que en esto vendieron el terreno. Y le dice a Ananías, sí, en esto vendimos el terreno. Y le dice Pedro, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? No le has mentido a Dios, a los hombres, le has mentido al propio Dios. Si yo agarrara, a ver, Memo, ¿este es tu diezmo? ¿De verdad? Sospechoso, Memo. A ver, ¿cuánto ganaste en la semana? A ver, doña Eugenia, ¿cuánto fueron sus ventas? Sospechoso, ¿eh? Aquí no está bien el diezmo. Y dice la Biblia que le dice, ¿por qué engañaste? Podríamos hacer eso, pero es usted y Dios. Yo se lo dejo a usted y Dios. Mire, usted no me lo da para mí, aunque obviamente su ofrenda, su diezmo, ayuda para mis gastos, ayuda para pagar el pasaje, ayuda para pagar la renta, pero si usted quiere engañar a Dios, ¿cuál es el problema? O sea, a lo que vamos, amados hermanos, los tiempos estamos viviendo tiempos finales. Lo que le leí hace un rato de este tratado de paz nos revela que ya Jesús está por regresar. Ya tenemos que ya poner nuestra vida en orden. Tenemos ya que tomar el cristianismo en serio. Jesús nos llamó, nos rescató, nos perdonó, no para que sigamos viviendo una doble vida. ¿Cuántos cristianos se van a quedar? ¿Cuántos cristianos van a llegar y van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Sabe? Yo cada que escucho ese pasaje, a mí me impacta. A mí me da terror, porque dice, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos obras de caridad. Y Jesús no les va a decir, mentiroso, nunca hicieron eso. ¿Les va a decir eso? O sea, sí lo hacían. O sea, ¿cuánta gente que
está ofrendando, está diezmando, está predicando, está sirviendo, se está congregando en una iglesia. Y Jesús les dijo, y les va a decir, apártense de mí, yo nunca los conocí. Malditos hacedores de maldad. O sea, yo podría estar ahí, revela que yo podría estar predicando, yo podría ser un congregante de una iglesia, pero jamás haber conocido a Dios. Jamás haber dejado mi pecado. Jamás haber dejado la idolatría. Jamás haber dejado de fumar, de drogarme, de tomar. Jamás haber dejado de robar. Por eso estaba escuchando una predicación de Apocalipsis, donde habla de los cielos nuevos y tierra nueva, donde dice que habla de las personas que estarán afuera, que dice los mentirosos, los prostitutos, los afeminados, dice no entrarán. Y vea que no dice los que un día fueron, o sea, todos pudimos haber sido así. Conocí una persona, la que me defraudó, y ahora que analizo, ella siempre ha vivido en la mentira, siempre ha sido mentirosa. ¿Y sabe lo que más me da tristeza? De que ella no es salva. Es lo que más me da tristeza. Pero, ¿sabe cuántos hay así? Decía un pastor, antes, cuando yo empecé a predicar, dice, en los años 80, dice, yo no tenía aval. Y yo le dije a la señora, oiga, yo no tengo aval. Me dijo, ¿a qué se dedica? Dijo, soy pastor. Ah, ok, dijo, no se preocupe, no es necesario. Dice, estoy seguro que si ahora yo le digo que soy cristiano, me va a decir, ni aunque usted traiga 10 avales, yo le rentaría. Porque en Brasil hay una epidemia, una plaga de que varias iglesias no pagan la renta. Por eso siempre he dicho, ¿cómo me vería yo? Quedando mal. Aquí en la casa que tengo ya son 5 años que renové el contrato. Los primeros 3 años fue una persona mi aval. Nunca le quedé mal. Nunca puede decir, o sea, para pronto. Yo del 16 nunca he dado la renta el 17. Nunca he dado la renta el 17 en estos más de 5 años que estoy ahí en la casa. Nunca he dado la renta. Mis tratos los he honrado. Porque ¿cómo me vería yo diciendo que conozco la palabra y no cumplo? Y así muchos cristianos. Si usted es cristiano, honre su palabra. Si usted es cristiano y prometió algo, cúmplalo. Que usted sea conocido por una persona que sostiene su palabra, una persona íntegra, una persona que su palabra tiene valor. ¿Cuántas personas que dicen que son cristianas y su palabra no vale, diría un amigo mío, porquería ninguna? No vale para nada. ¿Cuántas personas? Ah, sí, al ratito te pago, mañana te pago. Ah, pero usted los ve, bien católico, bien cristiano. La última vez que le mandé mensaje a esta persona que qué pasaba con mi dinero, lo único que me respondió, estoy en la iglesia. Y no me ha mandado hasta ahorita nada. Entonces, ¿qué me da a entender? Es un hipócrita. El problema de ellos, que el hipócrita, él cree que puede engañar a todo mundo, y sí, a todo mundo engaña, pero un hipócrita no puede engañar ni a Dios y no puede engañarse a sí mismo. Si esta palabra le queda a usted y usted sabe y usted reconoce y algo que estamos hablando, usted aquí es uno y afuera es otro, déjeme decirle, decídase. O eres caliente o eres frío. Tibio no me sirves, dice Jesús. Decídase. Porque a Dios no lo podemos engañar. Y eso es algo más triste. ¿Y sabe cuál va a ser lo más triste para esas personas el día que ellos despierten en el infierno y se den cuenta de la verdad? Porque aquí yo puedo engañar a todo el mundo. Apenas me apareció una foto de un cuate. Otro cuate que anda ahí dizque predicando, subió unas fotos. Y que digo, este cuate lo conozco. Y que le saco captura, se lo mando a una amiga. Le digo, oye, ¿no es este cuate el que te defraudó? Dijo, sí es cierto, él me defraudó. Como esta amiga trabaja en el Ministerio Público, entonces voy y me dijo, consígame la dirección y se la voy a conseguir. Ahí para que le mande a los judiciales
y ya que se encarguen ellos, ¿verdad? Ya que se encarguen ellos, porque, y no porque solamente lo que me pasa a mí, porque el cuate anda como si nada predicando ahí, el infeliz, hipócrita, ahí anda como si nada. Yo le he dicho, y lo he dicho miles de veces, si una persona dice estoy arrepentido, ok, estás arrepentido, pero tienes que hacer lo mismo que hizo Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? A quien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. El día que llegue esa persona y me diga, ¿sabes qué? Aquí te traigo tu dinero, aunque no sea cuadruplicado, que no estaría de más, ¿verdad? Que me dé 4 veces más, pero que diga, aquí está tu dinero. Ok, creeré que verdaderamente está arrepentida. Mientras no, a mí no me importa. Así puede andar allá en la iglesia, ande evangelizando, lleve cada semana 5 o 6 carros de gente, así que todo guerrero la conozca, a mí no me interesa. Para mí sigue siendo un hipócrita, como este cuate. Y porque esta amiga, yo ya ando investigando la dirección, dónde se reúnen, porque se reúnen los miércoles y cualquier ratito le va a caer la justicia, la divina y la justicia de verdad. Porque me dijo, dice, me robó un dinero, todo mi aguinaldo, dice, él me lo robó supuestamente para invertir. Y obviamente tú crees en alguien que está predicando la palabra. Como si ahorita yo a ustedes les dijera, no, mira, vamos a hacer un negocio. Usted dirá, no, pues él está predicando la palabra, conoce la Biblia. ¿Cómo nos va a engañar? ¿Cómo nos va a mentir o no? Usted creería. Y ahí al rato yo me desaparezco con su dinero y ya después ando como si nada más cambio de ciudad. Así hacen muchos. ¿No es lo que hacen en la iglesia católica? Cuando un padre es encontrado o es acusado de violación, lo único que hacen es lo cambian de ciudad, de estado, de país. Y es todo lo que hacen. La hipocresía está abundando. Por eso decía ese pastor, ya hay demasiados hipócritas en el mundo. Ya no caben más. Ya no seas uno más. Tenemos que ser rectos, íntegros, pero no que lo digamos nosotros, que sea Dios el diagnóstico. Y aquí con eso termino. ¿Cuál es el diagnóstico que Dios puede decir de nosotros? Cuando Dios te mira, Memo, cuando Dios te mira, Juan, cuando Dios te mira, Mayito, cuando Dios los mira a cada uno de ustedes, ¿qué puede decir de ustedes? ¿Lo que dijo en Job capítulo 1 o lo que dice en Apocalipsis 1, 2 y 3? Vea que nunca dice Job, yo soy así. Fue Dios el que dijo, él es así. Él es así. Él es recto, íntegro, temeroso de Dios. O sea, nadie lo está viendo, pero él se porta bien. Nadie lo está observando, pero él sigue siendo el mismo. Él honra su palabra. Él dice sí, es sí. Él dice no, es no. Y en cambio, los de Apocalipsis y los fariseos, ellos decían, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy muy espiritual, yo soy muy buena gente, hay algo que a mí me molesta mucho de la gente cuando ella misma se echa flores, cuando ella misma se elogia. Dice la Biblia, que te alabe otra boca y no la tuya. Que sean otros los que digan, sí, él es así y no tú. Entonces, ¿qué diagnóstico da Dios de nosotros? Cuando Dios nos ve, ¿qué puede decir? Cuidémonos. Jesús está a las puertas. Jesús viene a cualquier momento o para pronto. Usted puede irse en cualquier momento. Estos días me decía una persona, si no me equivoco, el jueves sí, me dijo, murió la hermana de una cuñada. Ya estaba enferma la señora, y dice, murió, la vinimos a enterrar. Y el juez me dice, se murió el hijo de la señora. O sea, a su mamá la entierran el jueves y ese muchacho que no pasaba de 30 años, según me dijo, se murió. Le digo, ¿pero qué pasó? Le digo, estaba enfermo, se quitó la vida. Dijo, no, murió así. ¿Qué cosas de la vida, no? O sea, ni 24 horas después, él se fue también. Y así puede pasar con nosotros, o sea, ya,
Ya no jugamos con el cristianismo. Dios es real, Dios nos da pruebas todos los días de que Él existe, de que es verdad. Ya pongamos en orden nuestra vida. No juguemos a los hipócritas, porque como le digo, hay demasiados hipócritas ya. Las iglesias están tapizadas de hipócritas. ¿Y sabe cuáles son muchos los hipócritas? Aquellos que se espantan de los pecados ajenos. Yo le digo una cosa y se lo confieso, yo sé que no soy digno de estar aquí. Yo he cometido muchos errores, muchos pecados. Y como le decía un día a una persona, y se lo digo a ustedes también, si usted encuentra a alguien que esté más preparado, más capacitado para ocupar mi lugar, adelante, yo le cedo el lugar a él. Yo sé que para mucha gente yo no soy digno de estar aquí, y qué bueno que así piensen. Pero si hay algo que yo he luchado y Dios lo sabe, es eso. Yo no quiero ser uno aquí y otro afuera. Yo no quiero que allá afuera sea un vulgar, hablando groserías, como si nada, y aquí ya alabando a Dios. Lo dice a Santiago, que de una fuente no sale agua dulce y agua salada. Y dice que de una boca no puede salir bendición y maldición al mismo tiempo. Y a veces nos falla eso, a veces también maldecimos a nuestro semejante. A veces decimos cosas que no son, cosas que no edifican. Cuidémonos de la hipocresía. Cuídese usted también. Usted puede decir que es cristiano, usted puede decir que es pastor, usted puede decir que conoce muy bien la palabra de Dios, usted puede decir que conoce mucho las escrituras, pero eso para Dios no importa, eso para Dios no sirve. Lo que importa es lo que realmente usted es a solas, su vida diaria. Dios lo conoce perfectamente. Dios tenía un diagnóstico de Job y Dios tenía un diagnóstico de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ellas decían que eran una, pero Dios decía, yo conozco realmente lo que tú eres. El cristianismo está manchado por muchos hipócritas. Todos nosotros en algún momento hemos sido hipócritas. Hemos fingido algo que no somos en la vida real. Pero aquí Jesús nos está enseñando que seamos lo más transparentes. Sea lo más transparente. Pídale ayuda a Dios. Pídale ayuda a Dios para que cambie su carácter, su vocabulario, sus pensamientos. Conviértase en un auténtico cristiano, en un verdadero cristiano. Porque no porque vaya a la iglesia, no porque diezme, no porque ofrende, no porque conozca muchos pasajes de la Biblia, significa que usted es cristiano. Un verdadero cristiano, él vive las 24 horas en la presencia de Dios. Él vive día y noche adorando a Dios, agradando a Dios y anhelando el regreso de Jesús. Que Dios le bendiga, le guarde. Hasta la próxima transmisión.